Hola Leo, gracias por aterrizar en mi canal. Me llamo Aina y hoy vamos a descubrir qué mensaje especial tienen las hadas para ti. Antes de empezar, solo un par de pinceladas sobre mi forma de operar. Mis lecturas son intuitivas, son una canalización de mensajes concretos y por tanto no leo las energías generales. Eso quiere decir que si por algún casual no te identificas con este mensaje, no pasa nada. Eso quiere decir que el mensaje no es para ti. No lo fuerces y quizás tengas un mensaje en las próximas semanas. Conozco bien el tarot, pero no lo utilizo para estas lecturas. Utilizo un oráculo precioso que es de hadas y que tiene otros personajes mágicos y que realmente me ayudan a, digamos, a activar la intuición. Un último consejo. Guíate por el título de los vídeos, no tanto por el signo del zodiaco. Por supuesto, puedes hacer lo que tú quieras, pero realmente al final estas lecturas no se trata tanto de cuáles son tus creencias, sino dejar que el poder del relato funcione y entre en ti. Las palabras son mágicas, tienen poder, y cuando escuchamos una historia con la que nos identificamos en boca de otra persona, es capaz de curar y es capaz de abrirnos puertas a infinitas posibilidades, porque al final lo que nos hacen es ver quizás algo que nos está pasando a nosotros mismos desde otro punto de vista, y eso siempre trae nuevas herramientas para enfrentar las diferentes situaciones en las que nos encontramos. Así es que, sin más dilación, vamos a ver cuál es el mensaje que tienen las hadas para ti. Ha caído una carta. Vamos a ver cuántas cartas caen. Ups, se han dado la vuelta a varias cartas. Prefiero que salten las cartas más que... Dejadme que... Ahí está, otra carta. Vaya, vaya. Vale, muy bien. A ver si hay alguna carta más que de momento quiera caer. Uy, papá. Vale. Interesante cómo han caído esas cartas. Vamos a dejarlas ahí hasta el final. Vale. Yo creo que es un mensaje para mí. Vale. Bueno, Leo, en primer lugar, apareces con muchísima fuerza dentro de esta lectura. La carta de Himself significa lo que es la fuerza de la naturaleza, que es imbatible. Pero también tiene el significado de la autenticidad, de ser uno mismo. Y si os dais cuenta, aquí en esta carta aparecen iluminados tres chakras en concreto. Aparece el chakra del corazón, aparece el del tercer ojo, que tiene que ver con la intuición, con una sabiduría superior. Y por último, el chakra de conexión espiritual, que es lo que nos ayuda a entender que estamos conectados con otros seres, con otras personas, y también con la fuente de la que provenimos. Pero principalmente, si os dais cuenta, está coronado por el chakra de la parte espiritual. Entonces, Leo aparece esta semana como una persona en la que acaba de descubrir quién es realmente. Y no esa persona que se ha creído ser toda su vida, que no deja de ser el ego. Pero el ego en su verdadero significado, no como la gente lo entiende que es orgullo, sino el ego como esa construcción que tenemos acerca de nuestra persona. Porque una cosa es lo que somos y otra cosa es lo que pensamos que somos, o la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y Leo, esta semana apareces completamente iluminado, acabas de tener
una epifanía sobre quién eres tú realmente. Y te identificas, y además es que es como si hubieras recuperado la fuerza, la fuerza que hay en ti. Es como si de repente durante muchos años hubieras olvidado quién eres. Y en una décima de segundo te hubieras despertado y hubieras recordado quién realmente eres. Y te presentas con esta fuerza, es decir, sin ningún disfraz, siendo tú, tu auténtico yo. Y por último, ese reconocimiento, ese recordar quién eres tú en esencia, es lo que te confiere toda la fuerza. Por eso decía que esta carta, la carta de Himself, que nos recuerda el poder, la fuerza, la vitalidad que hay en la naturaleza, como en las tormentas, en las raíces de los árboles. ¿Os habéis dado cuenta, por ejemplo, que los árboles tienen la capacidad con las raíces de levantar el suelo? Pues ese tipo de fuerza es la que tiene Leo esta semana. Está hecho un campeón, Leo, esta semana. Así es que la siguiente carta que tenemos aquí, Leo, es la carta del viajero. Y la verdad es que no me extraña que aparezca esta carta, porque una vez que tú sabes quién eres, necesariamente sabes a dónde vas. Y además es que te diriges de una manera, o sea, aunque tu esencia sea tan fuerte y tenga tanto poder, has decidido dirigirte de una manera como recuperando el sentimiento de la infancia, de la felicidad, de la falta de sentido de peligro en la vida. Entonces, pues sinceramente te hace falta muy poco para embarcarte en este viaje, porque ves que la figura, lo que me llama la atención, o sea, estas cartas las veo muchísimas veces y cada vez que veo una carta, hay momentos en los que me llama la atención ciertos elementos, y hoy me llama especialmente la atención que las dos cartas son personajes que aparecen absolutamente desnudos, y es porque cuando uno sabe quién es de verdad, no le hace falta ningún tipo de ropaje, ningún tipo de maquillaje o ningún tipo de disfraz. Vamos a desvelar qué cartas tenemos aquí. Bueno. Vale. Antes de contaros la narrativa de estas cartas, o lo que yo percibo viéndolas, voy a intentar colocarlas de una manera que la podáis ver, ayudándome de esta velita de aquí. A ver, la voy a colocar aquí, así, y esta voy a colocarla aquí también. ¿Vale? Bueno, ha caído la carta de Puck. De Puck es una carta que significa tomar una solución, ser resolutivo, es decir, o incluso ser asertivo. Tiene más significados, tiene también el significado de ser capaz de entender que en la vida no todo es bueno o no todo es malo, sino que la realidad se viste de un conjunto de diferentes elementos, y que en muchas circunstancias hay situaciones malas en las que podemos sacar algo bueno, y hay situaciones buenas en las que hay elementos que no son tan positivos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, The Puck al final es la carta que nos ayuda a hacer, ¿sabéis ese listado que se hace muchas veces para tomar decisiones? Por ejemplo, pues no sé qué casa, supongamos que te quieres alquilar una casa y tienes a la vista dos posibilidades y no sabes qué casa escoger. Entonces haces un listado de los pros y los contras que cada una de las cartas tiene, que cada una de las casas tiene. Esto es lo que significa Puck. Es precisamente una carta de ser resolutivo, de tomar una decisión y de ser asertivo. Pero al mismo tiempo, lo que percibo en esta carta es que Leo va a poner un punto y final. Es decir,
Cuando Leo se despierta de esa ensoñación en la que haya estado toda su vida pensando que era una persona y de repente se da cuenta de cuál es su auténtica esencia y que precisamente por ese proceso es capaz de saber cuál es su camino a seguir, necesariamente implica un punto y final, no un punto y final, perdón, un punto y aparte en su vida. Un punto y aparte en su vida. Porque Leo ha descubierto algo que es muy importante a través de ese, digamos, despertar. Y es que se ha dado cuenta que precisamente la forma de caminar en la vida o la forma de moverse en la vida no es a través de un proceso lógico de pensamiento que de alguna manera viene condicionado por el entorno, la sociedad en la que nos hemos criado, nuestra cultura e incluso nuestro propio lenguaje. El lenguaje ayuda, obviamente, a desarrollar nuestro cerebro, pero al mismo tiempo lo limita. ¿De acuerdo? Vuelvo un momento a la carta de Puck y, o sea, no quiero que perdáis este punto del relato. Cuando hablaba de que Puck señala a lo bueno y lo malo que toda situación puede llegar a tener, ¿vale? Es porque si nos referimos al lenguaje, toda persona sabe que el lenguaje es lo que nos hace ser humanos. El lenguaje, que es un conjunto de símbolos dotados de significado, a través del cual nos comunicamos, ayuda a que nos desarrollemos como seres humanos y que seamos capaces, por ejemplo, de tener esta conversación, de hablar de conceptos tan sumamente abstractos como, por ejemplo, cuál es la verdadera esencia de una persona, ¿vale? Pero al mismo tiempo, el lenguaje que nos da esos significados puede limitar nuestra mente, de tal manera que se dice que aquello que no puedes nombrar, no puedes, o sea, no existe directamente, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que parte del proceso de despertar que ha tenido Leo es que se ha dado cuenta que los procesos lógicos o lo que nosotros entendemos comúnmente como lo que es el cerebro, no es precisamente la herramienta más inteligente para guiarse en la vida. Y que lo más importante es, por un lado, dejarse guiar por su intuición, porque aparece el Singer de la intuición, y al mismo tiempo tener los pies sobre la tierra. Es decir, no vivir el presente. Son los dos extremos. Y si la mente es, digamos, la que procesa esas descargas que tenemos muchas veces a través del tercer ojo, fijaros, ¿vale? Se da cuenta de su conexión espiritual, se abre el tercer ojo, el de la intuición, ¿vale? Y vive el presente, abre el corazón, ya no utiliza el cerebro, ¿vale? No utiliza el cerebro porque no le parece interesante los procesos lógicos que ha ido recopilando a lo largo de su vida, sino que lo que le interesa es precisamente lo que le guía al corazón, sentir el corazón, su esencia, sentir, ser. No qué idea tengo de mí, qué imagen tengo de mí, sino ser. Esto es lo que empieza a guiar a Leo. Y por eso, para poder dejar que tu corazón te guíe, tienes que callar tu mente, y para poder callar tu mente tienes que vivir el presente, tener los dos pies bien puestos en la tierra y abrir tu tercer ojo. ¿Vale? ¿Veis que aquí es como un ojo que recibe información de descargas? Vale. Sigamos a la última parte del mensaje para Leo. Leo es muy interesante, además es un mensaje muy elevado.
Esto es casi como un mensaje de estoy viendo nacer a una persona que se acaba de iniciar. Esa es la persona con la que estoy conectando. Leo, yo sé que este proceso no ha sido fácil para ti, ¿eh? Yo lo estoy contando con palabras muy bonitas, pero realmente aquí tenemos The Soul Shrinker, ¿ok? Y esta carta significa todas las energías, todos los hábitos, todos los comportamientos, todas las emociones, sensaciones que nos restan energía. Es decir, que minimizan nuestra alma, que minimizan nuestra esencia. Y generalmente para dar un paso cualitativo de esta índole, es casi como pasar por el... es como nacer otra vez. Tienes que desprenderte de ese traje que has llevado, que realmente es una piel que hemos llevado toda la vida. Y ese proceso, en la mayoría de las ocasiones, no llega sin una parte de sufrimiento. De Puck. Volvemos a De Puck. Es decir, te acabas de encontrar a ti mismo. Te acabas de encontrar a ti mismo. Pero creo que ha sido a través de una situación de agotamiento o extenuación en el que al desnudarte de todo te has dado cuenta de cuál es tu auténtica esencia. Y aquí se repite la figura, pero a un plano superior. Voy a dejar estas dos cartas aquí, la de la intuición con la de Faf de Futter, ¿vale? Porque esta imagen se repite, pero incluso a un plano superior y más profundo. Vale, tenemos la carta del éxtasis. Para aquellos que sean personas católicas o que sean, que realmente hayan practicado, se hayan educado en el cristianismo y entiendan o hayan visto, por ejemplo, la vida de Santa Teresa, etcétera, etcétera, saben perfectamente que se habla del éxtasis de Santa Teresa. ¿Veis la carta del éxtasis? Vale. Se decía que los santos podían llegar a un estado de éxtasis que obviamente la gente común no podía entender, porque esos santos, en el fondo lo que les estaba pasando es que estaban abriendo ya no solamente el tercer ojo, sino que la intuición, ¿vale?, tiene que ver con este tercer ojo de aquí, pero el éxtasis tiene que ver con el chakra espiritual. Es decir, lo que le ha pasado a Leo, o lo que le va a pasar a Leo en estos próximos 7 días, es que acaba de encontrar su conexión espiritual. ¿Veis que se abre la flor, la corona, ¿vale? El chakra de la corona, que es lo que corona a cualquier persona, a todos. Y por último, las raíces bien profundas en la tierra, porque lo que ocurre cuando una persona encuentra su esencia o entiende así, realmente es que porque no es entender, no es ay, Dios mío, ya lo entiendo, no, es una claridad que viene a través de los sentidos, de la sabiduría interna, del saber. No es que entiendas o dejas de entender, es que sabes lo que eres. Sabes lo que eres. Y lo que ocurre cuando nos conectamos o abrimos nuestra parte espiritual y vemos que tenemos esa conexión con el espíritu o con el universo consciente o como quieras llamarlo, lo que ocurre es que ahí es cuando empiezan a crecer tus raíces hacia abajo. ¿Veis la sabiduría que comunica esta imagen? Esos ojos. Esa sabiduría interna oculta
porque son raíces, es un troco. ¿Ves que está hablando de ocultar las raíces, el volverse presente? Es decir, lo que Leo acaba de conseguir realmente es un renacimiento de su auténtico ser, que prácticamente le va a hacer invencible en el sentido de que no volverá a perder su propio equilibrio. Porque una persona que sabe quién es imposible que alguien la tumbe. Y lo mejor de todo es que cuando uno entra en conexión y se enraiza, lo maravilloso es que todo aquello que te había cansado y que te había preocupado, ocurre el milagro de que vuelves a empezar a ver la vida de otra manera absolutamente distinta. Así es que, Leo, esta semana tengo el privilegio de ser un observador de este renacimiento. Ojalá te llegue este mensaje y nos vemos la semana que viene.